al Señor. Bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso. Le bendecimos, Señor, en esta tarde, noche de domingo. Y le damos, Señor, a usted toda gloria, Señor, y toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Sabiendo, Señor, que todo, Señor, como siempre lo digo, toda buena dádiva, Señor, todo lo bueno, Señor, que hay en nuestros corazones, lo que muchas personas cuando conocen a una hija, a un hijo de Dios, admiran, Señor, a nosotros, es, Señor, glorificarle a usted, porque todo lo bueno, Señor, que pueden admirar en un hijo o una hija de Dios, esto, Señor, proviene de usted. Por eso, Señor, le damos gracias, le bendecimos, glorificamos su nombre, porque su naturaleza, Señor, divina, Señor, está en nuestros corazones, Señor. Y le doy la gloria y la honra, Señor, por todo, Señor, lo que usted ha hecho sobre su iglesia, sobre, Señor, quienes le amamos. Y sé, Señor, que usted no nos dejará. Aunque no veamos, Señor, tal vez la respuesta a todas las cosas, sabemos, Señor, que podemos descansar, Señor, y confiar, Señor, plenamente en usted. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, su iglesia. Bendigo, Señor, cada ladrillo vivo, Señor, de este remanente, Cristo nuestro fundamento. Bendigo, Señor, a los hogares, Señor, de nuestros hermanos, a sus familias, Señor, y aún a aquellos, por supuesto, que aún no le conocen, porque, Señor, están bajo su promesa, Señor, que le conocerán. Por eso, Dios, gloria, Señor, a usted, bendito Dios poderoso. Gracias, Señor, por todo lo que, Señor, ha sido este año, con todo, Señor, lo bueno, con todo, Señor, lo que ha sido puesta arriba, con todo lo que ha sido, Señor, difícil, pero, Señor, sé, Señor, que todo aquello, Señor, será pasajero y tendrá, Señor, una respuesta, Señor, eterna, Señor, que usted nos entrega. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, yo oro y le pido, bendito Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted abriendo el entendimiento de la iglesia para que en su santo nombre, Señor, nuestro entendimiento sea abierto, Señor, por su palabra, para que podamos, Señor, comprender la profundidad, Señor, aún en la simpleza de su palabra, sea, Señor, revelada, Señor Padre, en la persona de nuestro Dios, sea revelado el carácter, Señor, suyo, sea revelado, Padre, Señor, su promesa, Señor, su fidelidad, Señor, como usted, Señor Padre, de confiable, Señor, de lo que es perfecto y preciso, Señor, en sus palabras, Señor, que podemos descansar, Señor, en toda promesa, Señor, que su palabra, Señor, nos entrega, Señor, conociendo, Señor, a través de su palabra, el cumplimiento, Señor, de ella, nos da, Señor Padre, la muestra, Señor, de quién es el Dios que está delante de nosotros. Por eso, Padre, usted sea, Señor, toda gloria, toda honra, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Y le pido, Dios bendito, Señor, en esta hora, que en el nombre de Jesús, Señor, usted llene este vaso de barro, Señor, para la gloria, Señor, y la excelencia de su buen nombre. Sea usando, Señor, mi vida, Señor, para, Señor, vertir, Señor, su palabra y para glorificarle, Señor, a usted en todo, Señor. Gracias, Dios bendito, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Sujetamos, Señor, Padre, también toda oposición, toda cosa contraria, que sabemos, Señor, que está presente, Señor, y arrancamos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, caiga, Dios bendito, Señor, todo aquello que se opone y se levanta en contra de su iglesia. Y le pedimos, Dios Padre, que en esta hora usted tome el control, Señor, de todo, Señor, en nuestro hogar, de nuestras mascotas, Señor, de los niños. Señor, nos permita, Señor, Padre, que nada malo acontezca, Señor, ni hoy ni nunca, Señor. Y que toda obra del enemigo sea, Señor, anulada, deshecha, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga usted, Señor, Padre, a todos aquellos que oran por nosotros y que sin conocerle, Señor, usted les levanta para orar e interceder, Señor, por nuestras vidas y por su amada iglesia, Señor. Le damos toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quisiera, hermanos, poder partir por la institución de la Cena del Señor. No porque vamos a poner la palabra y vamos a ver lo que está escrito acá. Quiero que usted vaya conmigo a Mateo 26, 17, que tiene por título, dice, la institución de la Cena del Señor. Institución de la Cena del Señor. ¿Por qué es tan importante la institución de la Cena del Señor? ¿Qué es lo que se dijo en la cena? ¿Y por qué Dios
establece esta cena? ¿Por qué Jesús establece esta cena? ¿Qué palabras hay que son tan extraordinarias? ¿Qué es lo que sella el Señor en este momento? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre ya, según está escrito, de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendita palabra del Señor. Vemos acá, por cierto, la preparación de la celebración de la Pascua tal como el Señor lo había establecido a través de en el antiguo pacto, ¿cierto? Para el pueblo de Israel. Y la celebración de la Pascua no tiene nada que ver con la Pascua ni con la Navidad, sino que simplemente esta celebración es la gloriosa y victoriosa salida del pueblo de Israel, cuando Dios le libertó, ¿cierto?, por mano poderosa. Y vemos en este relato cómo Dios, ¿cierto?, se ha provisto del lugar para establecer esta cena. Vemos, ¿cierto?, el momento que haciendo un pequeño paréntesis, qué tremendo es saber que cuando tú estás sentado a una mesa, saber de aquellas personas o aquella persona que te va a traicionar. Qué duro debe ser el saber eso en el corazón y que esa persona está ahí frente a ti. Bueno, el Señor lo sabía. Y es así como por eso Él lo dijo ya abiertamente, porque ya pronto se había acercado el tiempo que para el Señor estaba establecido, que Él muriera y entregara su cuerpo y su sangre. Y vemos, ¿cierto?, que habla directamente acá a Judas, que es el que entrega al Señor. Cuando nosotros, ¿cierto?, analizamos la palabra de este momento, de este momento importante, de este momento trascendental, de este momento histórico, eterno, es algo, mire, todos los eventos, todo lo de Jesús testifica, son eventos que usted tiene que comprender por los evangelios, que son extraordinarios. Todo evento de todos los momentos en que Jesús mismo testifica que esto es algo que a los que estudian la Escritura les vuela la tapa de los sesos, porque es imposible que Jesús cumpliera de una forma tan extraordinaria todas las cosas que se escribieron acerca de él. Y este es un momento, por supuesto, que también nos habla bíblicamente de el Dios que nosotros amamos, el Dios que ha hecho promesas sobre las cuales hay promesas de salvación y vida eterna, hay promesas de resurrección, hay promesas que están sobre nosotros que se cumplirán, y hay promesas que están ya sobre nosotros porque nuestros pecados fueron perdonados, y que nosotros permanecemos, por supuesto, fieles a Dios. Y hay cosas que se van a cumplir que son las promesas futuras. Y aquí vemos en este momento histórico un momento extraordinario. ¿Y por qué extraordinario?
porque Jesús les habla y les anuncia, ¿cierto?, algo extraordinario, y el Señor les habla acerca de su cuerpo y le habla, ¿cierto?, acerca también de su sangre. El pueblo de Israel y los judíos saben perfectamente bien lo que significa el pacto de Dios, o en este caso Jesús les habla de un nuevo pacto. El pueblo de Israel y los que estaban allí todos presentes, no había ningún gentil, ahí no había ningún cristiano que no fuera judío, porque todos eran judíos. La iglesia aún, por supuesto, no existía de la forma como la conocemos nosotros hoy, porque Cristo, por supuesto, estamos en el momento antes de pasar por la cruz. Y cuando Jesús les anuncia un nuevo pacto, ellos sabían perfectamente bien lo que eso significaba, porque ellos conocieron, por supuesto, el pacto de Abraham, el pacto que Dios hizo con el patriarca de la fe, con Abraham. Para ellos no era desconocido en lo absoluto, y que Jesús anunciara que había un nuevo pacto es algo extraordinario. Ahora, para nosotros, los que no tenemos, ¿cierto?, o no teníamos, más bien dicho, el conocimiento, ni la raíz, ni el origen, ni la importancia de este nuevo pacto, siempre miramos, ¿cierto?, la Santa Cena como un momento en que, oye, no, si hay que repetir la Santa Cena porque es un mandamiento de Dios, y por supuesto que por el anunciamiento de ciertas religiones y prácticas religiosas, esto se transforma en una religiosidad, pero nada más lejos que esto sea así, sino que nosotros debemos comprender que lo que Jesús está anunciando es algo tan extraordinario, es algo tan poderoso para la humanidad, que viene a ser nada más ni nada menos lo que el Padre, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, había anunciado muchos cientos de miles de años antes a Abraham. Sí, porque cuando Dios establece con Abraham aquel pacto y anuncia acerca de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, él anunció el momento en que su propio hijo establecería un pacto mejor que el que Dios había establecido con Israel. Y lo que Jesús está haciendo en el momento, ¿cierto?, que está anunciando lo que va a acontecer en la cruz, es el cumplimiento, lo que Dios le habla a Abraham 430 años antes, por supuesto, y todo esto antes del cautiverio del pueblo de Israel. Estamos hablando de Abraham, no estaba ni Isaac ni Jacob, no estaban las tribus, no había nada de eso. Y Dios le habla a Abraham acerca de que vendría un mejor pacto, pero que el primer establecimiento de este antiguo pacto sería con el pueblo de Israel, pero que en esta promesa que Dios hace, serían benditas, dijo, todas las naciones. Todas las naciones, todas las naciones. Y eso, mire, ¿por qué es tan importante lo que Jesús anuncia? A ver. Vamos a ir a... Vamos a ver, aquí tengo mi separador. Lo te corra separado. Ya. Vamos a ir, quiero que vaya usted conmigo a Gálatas. Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. Voy a poner algo aquí. Gálatas 3:6. Busque, por favor, rápidamente Gálatas 3:6. Dice así. Dice, el pacto de Dios con Abraham. Dice, así dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros hemos predicado acerca de esta palabra, que también está, cierto, en Romano. ¿Y qué significa esto? Dice que cuando dice Abraham que estaba, cierto, ya como de 100 años, que estaba como muerto, ¿cierto? Y Dios le había prometido, cierto, un hijo, un descendiente, un Isaac, y que Dios dice que cuando dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿por qué creyó Abraham? Porque creyó a la palabra que Dios le dio y creyó, cierto, a la promesa que Dios le había dicho, porque creyó a Abraham, porque sabía que el que había prometido
tenía el poder y la potestad para cumplir lo que había prometido. Por eso dice la Escritura que le fue contado por justicia, porque él dijo, yo sé quién es Jehová, yo sé quién es el que prometió lo que había de cumplir, aunque esté como muerto, Dios cumplirá la promesa que él ha hecho. ¿Tenemos la misma convicción nosotros de fe? Ojalá así sea. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice, y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En la bendición que Dios le da, ¿cierto?, a Abraham, le dice que le da la buena nueva, le avisa, dice, en ti serán benditas, dice, todas las naciones. O sea, Dios estaba haciendo un anunciamiento de una promesa a Abraham para anunciar de que no solamente el pacto sería con el pueblo de Israel, sino que habría un momento en que Dios haría que por causa de esa promesa que le da a Abraham, todas las naciones del mundo entrarían en otro momento, que no sé, por supuesto Abraham no lo vio en ese instante, pero en otro momento entraría, ¿cierto?, en un nuevo pacto. Había un primer pacto para la nación de Israel, pero en ese pacto que Dios establece, en esa promesa, Dios está considerando a todo el mundo. Y eso es lo que es cierto, es lo que viene Jesús a anunciar en aquel momento, en la cena, cuando Él habla, ¿cierto? Y dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús en ese momento? Algo extraordinario. Jesús estaba cumpliendo lo que se le dijo a Abraham cuando Jehová se le revela a él para decirle de que en su simiente serían benditas todas las naciones. O sea, por eso digo, cada momento, cada hito de la vida de nuestro Señor y Salvador es el cumplimiento aférrimo de las promesas que Dios ha dado sobre esta tierra. Eso debería hacernos saltar de la silla a todos. Porque no importa que las personas no crean, no importa que los políticos estén en contra, no importa que se pongan leyes, no importa nada de lo que el mundo diga, no importa nada de lo que las personas hablen, nada impedirá que se cumpla la palabra del Señor. Y eso es lo extraordinario. Vamos a saltar un poquito, dice, al versículo de donde estábamos, del 8 al 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque él está hablando, ¿cierto? Pablo como judío, o ex judío, o bajo ya no del pacto, ¿cierto? De nueva ley, sino que de la antigua ley, perdón, sino entrando en nuevo pacto. Dice, hecho por nosotros maldición, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo voy a volver a leer. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, cuando Jesús está en el momento de la Santa Cena y está anunciando aquel nuevo pacto, está dando cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham. Eso es lo que está sucediendo en ese instante. Un momento extraordinario, y por supuesto que los apóstoles sabían, por el estudio de la ley, la promesa que Dios le había dado al patriarca Abraham. Y lo que era impresionante es que Jesús en ese instante estuviese anunciando esa bendición extraordinaria, esa buena nueva que Dios le da a Abraham, para que todos nosotros los gentiles fuésemos alcanzados por este establecimiento de este nuevo pacto, que es el derramamiento, ¿cierto?, de la sangre del Señor, y que por supuesto dice y que por la fe recibiésemos, ¿cierto?, la promesa del Espíritu. Dice, hermano, dice Pablo, dice, hablo en términos humanos, un pacto
Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí voy a hablar brevemente acerca de lo que es un pacto, ¿cierto? Aquí hay un pacto, es un acuerdo que normalmente se hace entre dos iguales, como dice, tal cual como dice aquí. Un pacto, ¿cierto? De entre hombres, de que están, ¿cierto? Al mismo nivel. Un hombre con un hombre, un rey con un rey. Y por supuesto, es aquí donde nosotros vemos claramente el principio bíblico de que el ser humano, Abraham, estaba en completa, total y absoluta desventaja al respecto de Dios. O sea, no es Abraham que le saca un pacto a Dios, es Dios que decide pactar con Abraham para bendecirle y dar la buena nueva para toda la humanidad. ¿Para qué? ¿Por qué explico esto como un paréntesis? Para que todos aquellos mentirosos, aquellos falsos apóstatas que enseñan en las iglesias evangélicas a que invitan a que Dios sea su socio y lo invitan a pactar y ponen sumas de dinero para decir, mira, pacte usted con Dios, eso es imposible que usted lo pueda hacer, es una blasfemia de la palabra de Dios, porque solamente Dios pacta con el hombre, porque no hay nadie que esté al nivel de Dios, ¿se entiende? O sea, yo puedo pactar, porque antiguamente había que entender que no había notaría, no existían no sé si lo puedo decir, no voy a decir nada, acerca de lo que son los notarios, porque se supone que eran fuentes de algo, digamos, de confianza, de algo recto, pero hoy día vemos que se prestan para muchas cosas. Bueno, lo dije igual un poquito. Entonces, ¿qué significaba eso? Que si habían dos personas que iban a trabajar una tierra, un campo, se lo iba a dejar por 4 años, etcétera, y un acuerdo entre hombres, ellos eso lo dejaban establecido con su sola palabra, su sola promesa, y estaban hechos de igual a igual porque tenían que estar, por supuesto, en igual de condiciones, porque es un pacto donde se promete, ¿cierto?, distintas cosas. Y los reyes, por supuesto, pactaban en los momentos en los cuales un rey podía reconocer que aquel rey con el cual iba a ir a la guerra era mejor que lo dejara como tributario, ¿cierto? Pagando impuestos al otro rey, pero no destruyera, ¿cierto? Si el rey amaba a su gente, no destruir, ¿cierto?, sus tierras, no destruir a las aldeas y no hacer sufrir inútilmente al saber que estaba en desventaja. Entonces ese rey hacía un pacto. Entonces vemos, ¿cierto?, por la palabra del Señor, ¿cierto?, que Dios establece un pacto con Abraham. Todos los pactos que Dios establece han nacido desde el corazón de Dios hacia la humanidad, porque nadie, insisto, nadie puede sacarle un pacto a Dios. Todos aquellos mentirosos que dicen, oiga, sabe, traiga su sobre, etcétera, y haga esto y ponga el dinero. Yo no sé qué van a hacer los apóstatas cuando venga el rapto y la gente lo empieza a buscarlo, no sé qué es lo que van a hacer, dónde se van a esconder, porque obviamente los apóstatas no se irán con el Señor y de toda aquella falsa doctrina y mentira, ¿cierto?, que habían enseñado. En eso, ¿cierto?, es falso que una persona pueda decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo mi sobre, Señor, y ya yo pongo esto sobre la mesa y tú pacta conmigo, Dios, porque no, eso no es el único pacto que Dios establece, ¿cierto?, en su palabra en cuanto a esto es la primicia y los diezmos. Sigue aquí dando problemas. La cámara está, algo sucede. Bueno, sigamos, ¿cierto? Voy a tener que seguir para avanzar. Y dice, ¿cierto?, en el versículo siguiente, el versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham, dice, fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. O sea, cuando Abraham, ¿cierto?, recibe, aquí Pablo lo explica muy bien, cuando Abraham recibe la promesa de Dios para la buena nueva en la cual toda la humanidad estaba considerada, está hablando, ¿cierto?, acerca de la simiente, y dice, no dice ya la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y lo que Cristo está anunciando precisamente en aquella noche, en aquel momento, ¿cierto?, de esa cena, es la sangre, ¿cierto?, del nuevo pacto, para cumplir lo que su padre había anunciado a Abraham para el cumplimiento de la simiente que había llegado, ¿cierto?, que es Jesucristo. Por eso es tan importante, por eso es tan extraordinario, por eso es tan glorioso
lo que Jesús les está comunicando, y por eso es tan extraordinario lo que acontece acerca del cumplimiento de la palabra de Dios y de lo que habla Dios con Abraham para hablar, ¿cierto?, acerca del primer pacto o antiguo pacto, y por eso Jesús anuncia, ¿cierto?, por su sangre, el cumplimiento de la palabra de Jehová, para hablar acerca de que Dios está cumpliendo en el nuevo pacto, que todos nosotros, los que no somos judíos, podríamos entrar en la promesa que Dios le da a Abraham en la sangre y en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Dice, esto pues digo, dice, el pacto previamente ratificado, dice, por Dios, versículo 17, para con Cristo, dice. O sea, en el momento en que Dios le está hablando a Abraham, Abraham vio al Cristo, vio al Hijo de Dios. Dice, la ley que vino, dice, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque después, ¿cierto? Obviamente viene el establecimiento de la ley que Dios le da acerca del pueblo de Israel. Y esta promesa, ¿cierto?, extraordinaria, está antes de la ley. Está antes, ¿cierto?, del establecimiento de lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. O sea, es extraordinario. Yo lo encuentro extraordinario. Extraordinario como Dios prepara, ¿cierto?, a través del pueblo de Israel, el establecimiento de la ley, ¿cierto?, como establece aquello, y en Jesús se cumple lo que Dios le habla y le promete a Abraham. Por eso aquel momento tan glorioso es el momento, ¿cierto?, yo diría, donde se sella, ¿cierto?, el momento en el que Jesús cumple la escritura y se cumple lo que se había hablado a Abraham y a toda su descendencia. O sea, Dios no dejará de cumplir su palabra. Dios no dejará de cumplir su palabra. Y lo que nosotros, ¿cierto?, sabemos a través, ¿cierto?, de la palabra del Señor, que nosotros como iglesia, la iglesia nace, la iglesia nace precisamente, la iglesia nace en el nuevo pacto. Nosotros somos insertados inmediatamente en este nuevo y mejor pacto establecido por Dios. La iglesia no existe en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto está el pueblo de Israel. La iglesia, nosotros nacemos con el nuevo pacto. Nacemos, ¿cierto?, con el derramamiento de la sangre de Cristo. Mire, vaya usted conmigo a 2 de Corintios 3, a 2 de Corintios 3, 1, y por favor vaya ahí y lea junto conmigo. Ministro, dice, del nuevo pacto. Ministro del nuevo pacto. Le voy a dar un momento ahí para que lo pueda buscar. Dice, comenzamos, dice, ministro del nuevo pacto, comenzamos otra vez, dice Pablo, a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Esto es por algunas situaciones que la otra vez yo les explicaba que se estaban dando en la iglesia de Corintios. Nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. O sea, lo primero que Pablo habla inmediatamente y comienza a hacer, ¿cierto?, la analogía del antiguo pacto, donde primero se escribió en forma externa, se escribe, ¿cierto?, y esto es lo extraordinario, dice, ¿por qué es necesario este nuevo pacto? Porque el nuevo pacto viene a ser mejor que el antiguo pacto. El nuevo pacto, en todos los aspectos, es muy superior al antiguo pacto. O sea, Dios siempre dijo de que en la simiente de Abraham estaría la bendición para toda la humanidad, y que ese iba a ser el mejor pacto que Jesús estaba anunciando. Y es nuevo, pero no solamente es nuevo que sea igual, sino que es nuevo
sino que es significativamente incomparable. O sea, una cosa que no se puede comparar, porque está diciendo Pablo, dice, ¿cierto? Si no, dice que antiguamente, dice, el Espíritu del Dios vivo, dice, antiguamente, dice, en tablas, ¿cierto?, de piedra, que eran las piedras, ¿cierto?, que tuvo Moisés, tablas externas, que era imposible, ¿cierto?, que entraran en el corazón del ser humano, eso no iba a entrar. Y de hecho ustedes ven después, ¿cierto?, la apostasía del pueblo de Israel. Después, el pueblo de Israel hace una apostasía brutal, tanto el reino del norte, el reino del sur, etcétera, lo hemos estudiado, y se aparta el pueblo de Israel completamente, ¿cierto?, de Dios. Entra en una apostasía desde Salomón, comienza a venir, ¿cierto?, un momento de oscuridad en Primera y Segunda de Reyes, etcétera, y vemos, ¿cierto?, porque eso fue escrito afuera, en las tablas de piedra. Pero dice, Pablo dice, pero nosotros, dice, en las tablas de carne del corazón. O sea que ya vemos una pequeña diferencia, sí, tremendamente importantísima, porque vemos que cuando Jesús le está anunciando, ¿cierto?, lo que leímos acerca de la institución de la Cena del Señor, el Señor está hablando de la promesa, ¿cierto?, también de recibir su Santo Espíritu. Y vemos, ¿cierto?, que el que escribe nuestras tablas es Dios. ¿Quién escribe nuestras tablas, sus mandamientos? Es Dios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo. Y eso no estaba así en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. O sea, perdón, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, igual al Antiguo Nuevo Testamento. Y la Iglesia tiene la extraordinaria bendición de que nosotros ingresamos inmediatamente por la sangre de Cristo, por los méritos de nuestro Señor y Salvador. Y por eso usted comprenderá que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? Recordar la Santa Cena del Señor, porque es algo extraordinario. Nosotros inmediatamente, nosotros somos insertados como cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahí está claro lo que Pablo está diciendo. Dice que nosotros somos personas que para entrar en este nuevo pacto no tenemos humanamente absolutamente ninguna capacidad. Escúcheme bien, ninguna capacidad, somos completamente inútiles humanamente para poder entrar nosotros por nuestros meros méritos propios a ser partícipes del nuevo pacto que Dios establece. Es imposible. Si no, Dios dice que si alguien quisiera, por ejemplo, siempre he dicho esto, alguien puede ir a la iglesia, puede estudiar la palabra, puede aprenderse las alabanzas, las adoraciones, podría hasta orar, podría hasta recitar la escritura, pero no va a haber absolutamente ninguna escritura en su corazón, porque el que escribe es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que la competencia que está en nosotros para poder seguir y avanzar en el nuevo pacto, también ha sido puesta por Dios en nosotros. O sea, en otras palabras, para salvación, para el perdón de pecado, para la justificación, para nuestra vida eterna, para la permanencia e ingreso al propósito que Dios le da a Abraham a través del nacimiento, ¿cierto?, en el nuevo pacto, para permanecer en la salvación, para obedecer a su mandamiento, para amar a Dios, para manifestar el poder de Dios, para glorificarle a Él, todo es y ha sido puesto y preparado por Dios para usted, para nosotros y para todos aquellos que hemos creído al mensaje de Jesucristo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Y cuando usted y yo pensamos y decimos, ay, es tan difícil el camino del Señor, yo creo que Dios debe decir, esta persona no tiene idea de lo que está hablando, porque usted no pagó ningún precio, usted no preparó las cosas de antemano, Dios preparó todas las cosas de antemano. O sea, Dios preparó todo para que nosotros fuésemos establecidos por Dios en este tiempo, como la palabra, ¿cierto?, que hablábamos nosotros el domingo pasado cuando compartíamos acerca de las aguas de Mara, que había allí un arbolito, ¿cierto?, que estaba preparado por Dios y creció antes que el pueblo de Israel saliera de ahí, estuvo al lado del agua de Mara para cumplir el propósito. Es un tipo de Cristo.
donde Dios preparó las cosas. O sea, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Ni siquiera yo podría decir, oh, ¿sabes qué? No, pastor, que yo, mira, he estudiado mucho, me he quemado, los ojos estudiando, no. O podría haber estudiado un montón, pero si no está la revelación del Espíritu Santo, nada que hacer. Si no está la competencia de Dios en nosotros. Por eso este pacto es mejor que el anterior, que el antiguo, porque en el antiguo era externo y este es por dentro. Dios puso de su naturaleza en nosotros para que nosotros no pensemos, miren, lo que yo mencionaba recién, estas 10 cosas, los dones de Dios son para, dice la palabra, para la iglesia, para los santos de Dios, para la edificación, para la consolación de los santos de Dios, para también, por supuesto, poder enseñar, instruir, todo, pero esos dones son dados por Dios a través del Espíritu Santo de Dios. O sea, nosotros, en otras palabras, entendiendo en el nuevo pacto, Dios pensó absolutamente en todo. Cuando Dios le habla a Abraham, Dios está mirando el futuro, está mirando la iglesia, está mirando la bendición del nuevo pacto en todo el mundo. Lo que pasa es que el pueblo de Israel se quedó pegado, el pueblo de Israel se quedó en el antiguo pacto. Y eso, por eso yo siempre le he dicho, hermano, no dude. Algunos dicen, ay, pastor, estas cosas tan terribles que hablan en Apocalipsis, ¿verdaderamente será así? Hermano, por favor, no dude, porque Dios tiene que ahora cumplir esta palabra sobre el pueblo de Israel, porque ellos quedaron en el antiguo pacto y nosotros no quedamos. Nosotros partimos, la iglesia parte en el único y extraordinario, nuevo y mejor pacto, que es el que Dios establece. Entonces dice, ¿cierto? Como decía yo, dice, nosotros no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar de algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, habla nuevamente de la ley y de la vida, ¿cierto? Que nosotros recibimos, porque la ley, ¿por qué la ley mata? ¿Por qué la letra mata? Porque era imposible que alguien pudiera cumplir lo establecido en la ley, sino que el pueblo de Israel fue salvo por causa de la fe en la promesa de Abraham y en la fe en la ley, no por las obras de la ley, porque nadie es salvo por obra. Dice, y el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, ahí está hablando Pablo, está hablando de que este ministerio de muerte, el de la letra, el que no daba vida, pero aún así, dice, fue con gloria. Y tanta gloria, dice, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Cuando Moisés, ¿cierto?, baja del monte, ¿cierto?, en la presencia de Dios, el rostro de Moisés resplandecía, tanto así que Moisés tuvo que cubrirse. Mira, sigamos leyendo, dice. Y dice, Pablo dice así, pregunta, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, dice, él está comparando, está diciendo en el antiguo, el de la ley, que era para muerte, el de la letra, era glorioso cuando Moisés bajó, ¿cierto?, con su rostro resplandeciente. ¿Cómo no será entonces aquel que es del Espíritu, que es glorioso, que es mayor? Porque si el ministerio de condenación, está comparando, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque somos justificados en Cristo. Recuerde usted que todos los que murieron hasta Cristo, ninguno de ellos pudo subir a la presencia de Dios. Todos estaban esperando en el seno de Abraham, que Dios le dio la gloria, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Tanto así que el pobre Lázaro fue al seno de Abraham. El rico, al otro ladito del seno de Abraham, en el Hades, pero todos allí en ese paraíso temporal, porque nadie podía ingresar a la presencia de Dios si primero no se cumplía lo que Dios le había prometido a Abraham, y Abraham lo sabía perfectamente. Sabía que ellos iban a un lugar temporal, que es el seno de Abraham, que estaba en lo profundo, porque ese lugar ya está vacío, completamente vacío, porque solamente a través del nuevo pacto, el mejor pacto, el único que es superior en todas las cosas, íbamos a poder nosotros entrar en la presencia de Dios. Acuérdese que cuando Jesús muere, viene un gran terremoto
y en el templo, ¿cierto?, el judío, el templo de Herodes, se rasga el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, que es lo que separaba a Dios de los hombres. O sea, Jesús está anunciando el cumplimiento de algo extraordinario. Dice, porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Obviamente, porque ¿qué va a permanecer? El nuevo pacto. El nuevo pacto, por favor, y el pacto que Dios habla por su palabra, no lo que los apóstatas más encima toman esta palabra y para variar la tergiversan de una forma horrible. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, se tapaba su carita, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, eso iba a ser cambiado. Pero el entendimiento de ellos, se refiere al pueblo de Israel, se embotó. O sea, como que se bloquearon. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, Cristo estaba anunciando que el tiempo era el tiempo de sacar el velo de Moisés para que ellos hubiesen mirado la promesa que se le había hecho mucho tiempo antes a Abraham, pero ellos se embotaron, como que se bloquearon y quedaron embotados, ¿cierto?, en su pensamiento, y no pudieron mirar lo que el Jehová había anunciado al patriarca Abraham. Ellos no lo pudieron ver, ellos siguieron con el velo. Dice, y aún, por eso dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire qué terrible y qué hermoso como lo anuncia Pablo, porque dice que aún hasta el día de hoy, parece que eso lo estuviéramos leyendo un judío hoy día, porque hasta el día de hoy el pueblo de Israel mira la ley y el velo está puesto en sus corazones, para no mirar a Jesús como Señor y Salvador, para no mirar el establecimiento del nuevo pacto. Para ellos, lo que Jesús habla es para los israelitas, para el pueblo judío, es una aberración lo que Jesús está diciendo, de cómo Él viene a abolir. Dice, yo no vengo a abolir, sino a cumplir la ley, pero a reemplazarla por un nuevo pacto. Eso para ellos es algo terrible. Por eso ellos serán engañados, por eso ellos van a sentar en su templo a la abominación desoladora, en lo que hemos estudiado. Porque aquí está la explicación de por qué ellos no creen en Jesús. Porque ellos dicen tal cual, mire, lo voy a volver a leer, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo sabía lo que Dios había anunciado en Jeremías 33, anunciando de que Jesús se iba a revelar y se revelará al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel saldrá y ingresará al nuevo pacto de Dios. Pero no voy a extenderme hasta esas palabras. Tal vez lo dejemos para la próxima ocasión del domingo, para comprender que Jesús es el sumo sacerdote. Mire, es extraordinario. Jesús cumple las palabras anunciadas por su Padre. Jesús es el Cordero inmolado. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es el sumo sacerdote. Oh, qué extraordinario. No podemos, yo admiro yo con todo mi corazón, con toda mi imperfección, admiro a Dios, admiro a mi Señor de las cosas tremendas, y por eso no hay mensaje humano, no hay tecnología que me deslumbre, y los que saben, conocen lo que es mi profesión o lo que fue, porque ya no es, pero no hay absolutamente nada que me pueda deslumbrar como lo hace la palabra de Dios y como lo hace el testimonio de Jesucristo sobre esta tierra. El hombre, ¿qué es el hombre? El hombre es nada, sin Dios es nada, ni su tecnología, ni aquellas cosas que cada día parece que el hombre y la humanidad se asombra más y más. Pero yo me asombro más y más siempre en la palabra del Señor, y glorificando al nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor y de nuestro vencedor.
Jesús es extraordinario. Este mes de diciembre debería usted allí poner énfasis en su familia para hablar de esto, para si hay familia inconversa, háblele de Jesús, háblele de cómo Jesús cumple todas aquellas profecías que se anuncian acerca del Señor, del lugar donde nacería, de cómo Él nacería, cómo sería la mujer en la cual Él vendría a esta tierra a materializarse, cómo Él se despojó, cómo esto se anunció mucho antes de todo lo que nosotros partimos. Esto está, cierto, la promesa de Abraham está en Génesis y esto está antes de la, por eso el pueblo de Israel mira, cierto, la ley y mira, cierto, los patriarcas y mira, cierto, las tribus de Israel, pero Dios le habló a Abraham mucho antes de que todo esto fuera. Qué extraordinario. Por eso usted tiene que compartir acerca del testimonio de Jesús. No hable de religión, hable de la vida, hable del testimonio del Hijo de Dios. No ataque el pensamiento religioso a las personas, porque no sirve de nada. Pero sí usted hable acerca de lo que Jesús hizo, de lo que Él es. Él es el Cordero inmolado. Él muere en la cruz para nuevamente establecer a través del derramamiento de su sangre que era necesario que Jesús muriera. Usted puede comprender que en la sangre del Señor no solamente está la remisión de nuestros pecados. Cuando el sumo sacerdote sacrificaba aquel animalito, también esa sangre era rociada, también, cierto, sobre los libros para que también fuera sellado lo que Dios estaba hablando. Cuando Jesús muere en la cruz, Él derrama su sangre inocente por toda la humanidad, y ahora usted puede comprender que también Jesús derrama su sangre para sellar el cumplimiento del nuevo pacto. Dice la Escritura en el libro de Hebreo, que no voy a ir para allá, que sin derramamiento de sangre no hay perdón ni remisión de pecado. Y Dios todas las cosas las sella con sangre. Él las sella con sangre. Por eso Dios le dio a la mujer un himen para que en el matrimonio se selle la relación, el pacto entre el hombre y la mujer. No entre lo que la humanidad quiere hacer ver hoy día. Eso es completamente en contra y fuera de Dios. Y ahí se sella, ¿cierto? En ese momento, en ese derramamiento de sangre, se sella ese pacto entre ese hombre y esa mujer. Dios es así, extraordinariamente claro, extraordinariamente profundo, extraordinariamente potente en todo lo que Él dice. Y lo que está siendo anunciado, ahora usted puede comprender que el momento de la Santa Cena no es un momento de religiosidad, es un momento extraordinario del cumplimiento nuevamente de la palabra y de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Dios le envía y le comisiona. Por eso esto no es liturgia, esto no es algo repetitivo, esto es anunciar la victoria de Cristo, anunciar lo que Jesús hizo y cómo Él cumplió cada una de las promesas de nuestro Padre. ¿Sabe que una persona una vez dijo esto? Que Jesús cumpliera una sola de todas las promesas, de todas las palabras proféticas enunciada por los profetas, dijo que era imposible, era como encontrar una aguja en un pajar, porque todas aquellas muchas fueron anunciadas 700 años antes, y lo que Dios habla acerca de lo que Dios habla con el mediador acerca de Abraham es mucho más, mucho antes del principio. Pero Jesús cumple todas las cosas de una forma gloriosa y extraordinaria. Dice en el versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando, dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Damos la gloria y la honra al Señor. Qué extraordinario es poder comprender lo que significa, cierto, este cumplimiento del nuevo pacto. De verdad que yo me emociono siempre por la palabra del Señor. Me fortalece la palabra del Señor. ¿Me dan 5 minutitos? Quisiera poder, no puedo dejar de leer esto, hermano. En Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, man, y de ahí nos vamos a ir preparando para tomar Santa Cena, así que para que tenga su pancito, para que tenga allí su copa. Dice, Hebreos 8 dice, el mediador del nuevo pacto. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Jesús es el sumo sacerdote, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario, ¿cuál tabernáculo? El tabernáculo que existe en los cielos, en el tercer cielo, en la presencia de Dios.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Bendita palabra del Señor. Entonces, cierto, vemos, quiero que nos saltemos. Vamos a seguir leyendo, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. Está hablando de la ley, en el pacto antiguo. Los cuales sirven, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo acá, que lo que el pueblo de Israel comienza a hacer, ellos comienzan a anunciar lo que Jesús haría en la cruz del Calvario y lo que Jesús después haría al morir y al derramar su sangre para seguir el nuevo pacto, y lo que Jesús haría después al entrar él mismo como sumo sacerdote en el tabernáculo de los cielos para exhibir la sangre, su propia sangre, delante del Padre. Y eso, por eso dice que es la sombra de las cosas celestiales. O sea, el pueblo de Israel siempre estuvo anunciando el sacrificio de Cristo. ¡Qué extraordinario! El pueblo de Israel, que no quiso reconocer a Jesucristo y se quedó, cierto, con el velo en su corazón, siempre ha anunciado la sombra de las cosas celestiales, porque Jesús murió una sola vez en la cruz, Jesús entró una sola vez al tabernáculo de los cielos y una sola vez mostró la sangre delante del Padre. No es que Jesús esto tenía que repetirlo siglo tras siglo y Jesús está repitiendo esto eternamente en mundos paralelos. No, Señor, es una vez y para siempre. Pero el pueblo de Israel, como ellos tenían el antiguo pacto, que el antiguo pacto, entendámoslo bien, fue glorioso, pero incompleto, para que no se diga de otra forma, ellos anunciaron año tras año, tras año, tras año, y hasta el día de hoy, cuando se construye el tercer templo, ellos van a seguir anunciando lo que Jesús ya hizo, porque en ese tiempo era la sombra, era lo que venía hacia adelante, lo que era, como dice, sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Dice, el modelo, lo que estaba abajo. Y aquí empieza, cierto, el autor de Hebreo a hablar ahora del nuevo pacto. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio, el de Jesucristo como sumo sacerdote, es el suyo, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El otro era incompleto. Este es extraordinario, en el cual se cumple la promesa dada a Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones. Por eso es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque es un mejor pacto. Porque está establecido sobre mejores promesas. Porque se nos prometió el Espíritu Santo que escribiría en las tablas de nuestro corazón. Porque es mucho, mucho, muy superior. Porque el otro, el antiguo pacto, tenía solamente la sombra de lo que vendría a ser el más completo y extraordinario pacto establecido por Dios a través de su Hijo Jesucristo, el nuevo pacto. ¿Comprende usted la trascendencia de lo que Jesús está hablando en aquel momento a los discípulos? Y dice, porque si aquel primero, es el antiguo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué el primero tiene defectos? Porque está en manos de hombre. Porque dice, tantos sumos sacerdotes hubo, porque los sumos sacerdotes morían, y al morir los sumos sacerdotes, cierto, de la descendencia de Aarón, año tras año, si murió el sumo sacerdote, había que buscar otro sumo sacerdote. Y así, imperfecto, porque Dios puso en manos de los hombres esto, pero esto era figura de Cristo, era la figura de Jesús como Cordero y Jesús como sumo sacerdote. Qué impresionante. Dice, y aquí viene, dice, he aquí, porque reprendiéndolo, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, Israel y Judá. Acuérdense, los que pasamos por el estudio el año antes pasado, del estudio que vimos acerca de Israel. ¿Ve qué importante fue ese estudio, hermano? Para entender Judá e Israel, ¿cierto? En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, dice, en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el Señor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahí lo vamos a dejar. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Dios? Que definitivamente le llevamos la delantera al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no va a quedar afuera del pacto, sino que el pueblo de Israel, como está diciendo lo mismo que dice en Jeremías 31, me parece, el pueblo de Israel, Jeremías 31, el pueblo de Israel va a entrar al nuevo pacto. Por eso dice el autor de Hebreos claramente acá, repite lo que le dijo en Jeremías, porque esto lo anunció Jeremías en el Antiguo Testamento. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pastor, ¿cuándo ocurrirá esto, pastor? Esto ocurrirá en el momento de la gran tribulación. ¿Por qué va a ocurrir durante la gran tribulación? Porque fue una promesa dada por Dios a Daniel mientras él oraba por el pueblo y por la santa ciudad. Y Dios le da aquella profecía extraordinaria que se llama el reloj profético, que son las 70 semanas de Daniel, reloj profético de Dios. Nosotros, hermanos, vamos saliendo en cualquier momento, en cualquier instante, porque ya estamos nosotros en el nuevo pacto y ahora Dios tendrá, esperando en su momento, en este tiempo, está esperando en su gran misericordia. Por supuesto que los que estamos en Cristo no nos soltemos de su mano, por favor, Señor, no lo permita. Y porque además Dios tiene que cumplir ahora esta otra parte, porque nosotros que éramos los postreros, cuando Abraham le da esta promesa a Abraham, nosotros ni siquiera pensábamos entrar en la voluntad de Dios, pero nosotros que éramos los postreros, ahora venimos a ser primeros. Y los que eran primeros, que era el pueblo de Israel, ahora vienen a ser postreros, porque ya la iglesia nosotros entramos, ¿cierto?, ya al nuevo pacto. Pero Dios ha prometido que Él también hará entrar al pueblo de Israel al nuevo pacto. Y eso está aquí en Hebreo y está en Jeremías en el Antiguo Testamento. ¿Por qué será esto? Porque Dios cumple sus promesas y porque usted ahora debe comprender que en un momento en que la iglesia no esté, Dios va a tratar con la nación de Israel. Amén. Y eso no va a suceder. Mire, esto no va a suceder mientras la iglesia esté en la tierra. No va a suceder. No va a suceder. Esto va a suceder cuando la iglesia ya no se encuentre en la tierra y sea quitada la pausa y parta la última semana, la más terrible de todas, la última semana de Daniel, y acontezcan todos estos hechos que son extraordinariamente terribles, gran tribulación, que estamos estudiando nosotros los días jueves. Será un periodo de 7 años terrible, donde los últimos 3 años y medio será algo que la humanidad jamás se imagina que podrá vivir, pero esto que se está viviendo hoy día es nada comparado con lo que viene, porque Dios cumplirá su palabra y el pueblo de Israel no quedará lejos y no quedará tampoco olvidado, ni tampoco Dios lo dejará fuera del nuevo pacto. Ahora usted puede comprender y entender lo extraordinario que lo que Dios ha hecho con su vida, con mi vida, al ser nosotros personas gentiles, pero nosotros tuvimos en la promesa que Dios le dio a Abraham, Dios estaba pensando en nosotros y en toda la humanidad y en todos estos siglos. Es algo extraordinario lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Por eso nosotros debemos amarle, nosotros debemos admirar a Dios. Usted debe admirar a Dios, debe admirar al Padre, debe mirar la perfección de su obra. Mire, no existe obra humana más perfecta que la obra de Dios. Y no me refiero solamente a la creación nuestra, de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, no, sino que me refiero también a la perfecta palabra de Dios. Es extraordinario porque lo que Jesús anuncia allí, cuando Él dice, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por mucho dice, es derramada para la remisión de los pecados, pero no había otro camino. Por eso no hay obra que justifique el pecado del ser humano delante de Dios. No hay absolutamente nada, nada que pueda tener el peso que usted se imagina. ¿Quién puede tener el peso para poder hacer delante de Dios cumplir esta promesa? Si usted se da cuenta, ¿qué catolicismo, qué nueva era, mormonismo? Olvídese, eso no tiene ni un sustento delante de Dios. Todo pensamiento sectario no tiene nada delante de Dios.
porque Dios estableció este camino para la humanidad. Por supuesto, el pueblo de Israel, un pueblo privilegiado, un pueblo amado por Dios, al cual Dios le dio estas más grandes y extraordinarias promesas. Y nosotros por ellas somos alcanzados al creer, al igual como Abraham creyó, nosotros también hemos creído y por causa de la fe y de la misericordia de Dios somos salvos por la palabra del Señor. Por eso, iglesia, no se desespere, no se desanime, no permita que el enemigo turbe sus pensamientos, no retroceda, no permita que ninguna de las cosas que nos toca vivir nos saque del momento de fe por la palabra de Dios acerca de lo que ella nos dice, de aunque no hemos visto a Dios, porque si le viera usted ya estaría muerto, nosotros creemos por fe en lo que Dios ha anunciado, por cuanto su palabra es perfecta y su poder para cumplirla es extraordinario. ¿Para qué hablar de Daniel, del cumplimiento de aquellas visiones que Dios le dio a Daniel, del sueño de Nabucodonosor, de las palabras proféticas de Jeremías, Isaías, etcétera? Es impresionante cómo Dios cumple su palabra y por supuesto que lo que falta se cumplirá completa y total y cabalmente. Cielos nuevos, tierra nueva es lo que nosotros veremos y por eso, hermano, no debemos dejar de perseverar en la fe y en este Dios tan extraordinario. Entonces ahora usted comprende que las palabras de Jesús en aquel momento de la cena, de esa última cena, son palabras extraordinariamente poderosas que tal vez los discípulos en ese mismo instante no las pudieran comprender, pero que nosotros hoy las podemos comprender y por supuesto ellas las comprendieron después cuando en Pentecostés descendió sobre ellos el Espíritu Santo y Dios les usó de una forma extraordinaria. ¿Está usted gozoso de celebrar Santa Cena junto al Señor? ¿Está usted, se siente a lo mejor, porque a mí me pasa, se siente usted pequeñito al lado de Dios? Si se siente así es un buen síntoma. Si no se siente indiferente, hay que replantearse. Nosotros somos bendecidos por la palabra del Señor. Dios nos ha mirado con una mirada de amor extraordinaria, porque vuelvo a decir, no hay nada que el ser humano pueda exigirle a Dios, no hay nada que el ser humano pueda venir a golpearle la mesa a Dios. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por gracia, por amor y por misericordia. Dios es amor y Él quiere que nosotros alcancemos sus promesas eternamente y para siempre. Vamos a prepararnos para poder tomar Santa Cena. Grabe esta palabra en su corazón, medite acerca de este mes de diciembre, hable acerca del testimonio de Jesucristo. Jesucristo no es el niñito Dios que hay que poner, como le decían ahí las abuelitas, póngalo en el pesebre a las 12 de la noche. No, Señor. Son cuentos de abuelitas y mentiras también del enemigo en muchos aspectos. Dios es el Hijo de Dios, es Dios. Es el Dios poderoso, es el Dios extraordinario, es el Dios omnipotente, omnipresente, que se despojó de todo para venir a nacer a esta tierra, para precisamente poder cumplir estas promesas de parte de Dios. O sea, si usted se da cuenta, esto estaba ya previsto por Dios y preparado por Dios, solamente que tenía un tiempo en el cual vendría la luz, como Dios preparó a un Juan el Bautista para preparar y anunciar el camino del Señor. Era el tiempo que Dios puso a Juan el Bautista para anunciar, porque se acercaba el tiempo. Y este es el tiempo en que Dios ha puesto a la iglesia para anunciar que este también es el tiempo del fin de este periodo de la iglesia, porque la gracia de Dios en cuanto a la misericordia va a continuar durante el periodo de la gran tribulación, pero ya ahí comenzará una dispensación completamente distinta. Así que vamos a orar al Señor, vamos a prepararnos también para tomar Santa Cena. Usted no puede menospreciar esa salvación tan grande que Pablo ha dicho para cada uno de nosotros. No podemos nosotros menospreciar esta salvación tan extraordinaria, porque lo que Dios ha hecho, hermano, es mejor que cualquier obra más perfecta que el hombre piense que haya podido hacer. No hay obra más perfecta que la salvación y el cumplimiento de lo que Dios ha derramado sobre la humanidad. Así que vamos a hablar al Señor y nos preparamos para tomar Santa Cena en el nombre del Señor. Damos toda gloria y damos toda honra a nuestro Señor y Salvador. Oh Señor, bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso, Señor.
Cuán grande, Señor, son sus promesas. Cuán grande, Señor, es su palabra. Cuán extraordinario, Señor, es lo que usted, Señor, ha hecho por nosotros. Y increíble, Señor, todo lo que usted, Señor, ha preparado para la humanidad. Cuánta perfección, Señor, hay en cada una, Señor, de sus palabras. Y cuán hermosa ejecución, Señor, y aún delante, Señor, de nuestros propios ojos. Señor, hoy estamos viendo el cumplimiento de los tiempos finales, porque todas las señales, todo lo que se ha cumplido, Señor, solamente nos habla, Señor, de un Dios generoso, de un Dios de misericordia, de un Dios de oportunidad, de un Dios que espera que todos se arrepientan, que los hijos pródigos vuelvan, que sea el momento en el cual usted en su eterna perfección hay un día, hay una hora, hay un minuto y hay un segundo en que usted, Señor, vendrá por su iglesia. Y sé, Señor, que es un momento, será un momento perfecto, porque nadie, Señor, quedará fuera de aquellos, Señor, que le aman y que le amamos, Señor, verdaderamente. Y que todos aquellos, Señor, después de ese segundo, Señor, muchos entenderán, pero entenderán, Señor, tardíamente, porque no quisieron creer en sus corazones de que su palabra, Señor, es cierta y que usted vendría, Señor, por su iglesia. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que no haya duda en nuestros corazones, Señor, porque somos aquella generación que probablemente, en una gran probabilidad, podamos alcanzar a ver con nuestros propios ojos lo que su palabra anuncia de lo que usted hizo, Señor, ya por su palabra, hace más de 2000 años. Por eso, Dios bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser reverentes, Señor, delante de usted para tomar esta santa cena, que podamos ser verdaderos hijos de Dios, no, Señor, que seamos avergonzados, Señor, delante suyo, sino que en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de nosotros pueda mirar, pueda, Señor, establecer, Señor, aquella relación, Señor, personal, de admiración, Señor, hacia usted, y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos ser como las vírgenes prudentes, Señor, porque aún sabiendo todo esto, Señor, si no llenamos nuestras lámparas, tampoco, Señor, sería útil, sino que sería inútil, Señor, porque seríamos como aquellas vírgenes insensatas. Por eso, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios poderoso, Señor, clamo, Señor, a usted por misericordia, Señor, por la iglesia, por mi familia y por mi vida. Y le pido, Dios bendito, Señor, que usted no permita, Señor, que nuestras vidas, nuestros corazones se alejen, Señor, por necedad, ni por ninguna de aquellas cosas que el mundo persigue, sino que seamos, Señor, amonestados, Señor, y corregidos, Padre, como aquel bendito Dios y Padre celestial que corrige a sus hijos. Yo prefiero, Señor, la corrección de un Padre amoroso, Señor, que alguien, Señor, que no se interesa por mí y que me deja seguir por un camino de muerte sin tener, Señor, ninguna decisión, Señor, sobre mi vida, sino que por el contrario, Señor, tenemos un dueño, Señor, la iglesia tiene un dueño en la cual ha sido comprada a precio de sangre, y yo, Señor, y los que le amamos, Señor, recibiremos con gozo, Señor, también toda corrección, más, Señor, clamo a usted para que no nos apartemos, Señor, del Dios vivo, sino que nosotros, Señor, seamos conscientes que anunciamos su palabra, que, Señor, declaramos, Señor, que usted viene cuando tomamos Santa Cena y que obedezcamos, Señor, en nuestros corazones conforme, Señor, a lo que hemos creído, para que en el nombre de Jesús su palabra no nos sea hecha ineficaz por nuestro testimonio, sino que por el contrario, su palabra por nuestro testimonio, me refiero, para que redunde, Señor, en un buen fruto para nuestra salvación, porque eso ya es personal, redunde, Señor, en los corazones de todo, Señor, lo que su palabra nos enseña, y para que meditemos en ella, Señor, y podamos nosotros también, Señor, sacudirnos de todo aquello, Señor, que a veces se nos empalaga, Señor, en nuestros corazones, y no nos deja, Señor, ver aquello, Señor, que es la gloria suya, Señor, sobre esta tierra y todo el universo. Señor, en esta hora le glorifico, le bendigo, Señor, junto a la iglesia. Le damos gracias, Señor, por aquel momento, Señor, de Santa Cena. Señor, le damos gracias, Señor, por la victoria en la cruz. Le doy gracias, Señor, Padre, por su ascensión, su resurrección, Señor, por el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, por tantas cosas, Señor, porque usted nos ha hecho competentes para poder seguirle, Señor.
Gracias, Señor, porque ese seno de Abraham hoy está vacío, Señor. Y hoy, Señor, podemos tener acceso directamente a nuestro Padre cuando nos toque, Señor, partir. Señor, fortalezco, Señor, su iglesia. Bendigo, Señor, su nombre. Y queremos, Señor, en esta hora, Padre, Señor, con todo respeto, Señor, bendito Dios de la gloria, tomar Santa Cena, Señor, aún en la distancia en nuestros hogares, junto a su iglesia y junto a todos, Señor, nuestros hermanos. Su palabra dice claramente, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tome allí su pan, hermano, en presencia del Señor. Tome allí su pan y cómalo para que podamos tomar esta Santa Cena junto al Señor. Gloria al Señor. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebe allí en el nombre del Señor y junto a la iglesia, Señor, tomamos Santa Cena en su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Anunciamos, Señor, su venida, porque su palabra dice, Señor, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Como su palabra dice, hemos recibido las más excelentes promesas, porque este versículo, Señor, anuncia que hay una mesa, que hay una cena, que hay unas bodas del Cordero, Señor, donde allí mismo, Señor, Padre, estaremos, Señor, sentados en esa mesa celestial, anunciando, Señor, su venida por la iglesia y su venida, Señor, por esta humanidad, para que se cumpla cabalmente lo que es su palabra, Señor, para todos nosotros, y usted, Señor, restablezca, Señor, esta tierra conforme a su poder y a su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios bendito. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Afírmenos, Señor, en su palabra. Afírmenos, Señor, en nuestros corazones. Arranque, Señor, Padre, de nuestra vida toda distracción, todo afán, todo aquello, Señor, que el mundo permea, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque nos puede faltar todo, y aún la vida misma, pero Cristo no puede faltar en nuestros corazones. Amén. Háganos, Señor, que podamos ser, Padre, personas que compartamos con la familia, con aquellos que no le conocen, y que podamos hablar, Señor, de la extraordinaria persona de Jesucristo, que el mundo celebra, pero no le ve ni le conoce, sino que hay un velo, Señor, que cubre el mundo, Señor, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero es tarea de la iglesia hablar del Dios vivo, hablar del Jesucristo y hablar, Señor, de este niño que nos es nacido. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Podemos dar un aplauso. Bendecir el nombre del Señor. Damos gracias, hermano,